Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de historias y relatos. En esta oportunidad les traigo una leyenda inca, muy conocida en Perú, llamada la leyenda del lago Titicaca, o también la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Esta historia se remonta a los mismos inicios del Imperio Incaico. Fue transmitida oralmente en cada época hasta ser recopilada y publicada en la obra Los Comentarios Reales de los Incas, por el Inca Garcilaso de la Vega, escritor mestizo español, quien antes de cambiarse de nombre se llamaba Gómez Suárez de Figueroa y fue hijo de un conquistador español, Sebastián Garcilaso de la Vega, y una ñusta o princesa inca, Isabel Chimpu Ocllo. Históricamente se sostiene que Manco Cápac, o Ayar Manco como también se le conoce, fue el primer gobernante y fundador de la cultura inca en Perú. Historias y relatos. Cuentan la leyenda que en las regiones cercanas al lago Titicaca, los hombres vivían como criaturas salvajes, sin religión, sin asuntos legislativos ni ninguna asociación. No conocían técnicas agrícolas ni usaban materiales, paseaban desnudos y vivían en cavernas. Su alimentación consistía en la recolección y la caza de animales. Al ver este escenario, el dios Inti, desde su majestuosidad, entendió la necesidad de enviar a alguien que pudiera dirigir a estos hombres. Así, eligió de entre sus hijos a Manco Cápac, un héroe de naturaleza semidivina por tener la sangre del dios Sol. A su lado también estaba Mama Ocllo, con sus mismos dones, hermanos por ser hijos divinos, así como esposos, y ambos tenían la misión de conciliar y encontrar un orden en el caos que ahí había. Todo esto para establecer un dominio rodeado de bendiciones, y así todos respetarán al dios Inti y recibir de él sus dones y beneficios. Antes de ser enviados, el dios Inti les otorgó una barra brillante de oro, que estaba imbuida de poder y la cual debían llevar en su camino. El terreno por donde iban a pasar debía ser probado por esta barra al clavarse en el suelo, y les dijo que donde se hundiera sin esfuerzo, ese sería el lugar para establecer su nuevo reino bajo el dios Inti. Es entonces que en el lago Titicaca comienza a surgir mucha espuma en el agua, llamando la atención de los lugareños, y estos se quedaron asombrados cuando de entre esa espuma salen dos personas con increíbles vestimentas adornadas de gemas preciosas, unos seres perfectos que sin esfuerzo daban a entender que eran seres divinos. Manco Cápac y Mama Ocllo se dirigieron así, hacia el norte, y fueron probando en el suelo, en todo el camino, si es que la barra se hundía en algún lugar. Muchos le siguieron. Llegaron así una mañana a un magnífico valle, acordonado por grandes laderas y montañas. Una de esas laderas se conocía como Huanacauro, y fue ahí donde la barra se hundió sin esfuerzo. De esta manera es como fue encontrada la tierra prometida por el dios Inti, donde se establecieron Manco Cápac y Mama Ocllo, y para quienes quisieran crecer bajo la bendición del dios. Ese fue el lugar elegido para ser llamado Cusco, el ombligo del mundo, la capital del nuevo imperio, el imperio inca. Inmediatamente Manco Cápac comenzó a impartir los conocimientos que tenía y les enseñó a los hombres sobre agricultura, técnicas de pesca, arquitectura, ciencia, religión y muchas otras cosas más. Mama Ocllo dirigió sus enseñanzas a las mujeres sobre labores en las casas, técnicas textiles y conocimientos de diversos materiales para elaborarlas, así como los recursos animales y vegetales para estas. Manco Cápac y Mama Ocllo fundaron el imperio incaico conocido como el Tahuantinsuyo, que dominó por cientos de años América del Sur, y aún sorprende por la ciencia y el misterio de sus construcciones. Wow, espero que les haya gustado esta historia, la cual es conocida por cada persona en Perú, y la cual de una forma épica y maravillosa nos muestra el nacimiento del Tahuantinsuyo, el legendario imperio de los incas.
Si te ha gustado, suscríbete, dale like y estén al pendiente de nuevos videos. Leo sus comentarios y siempre buscando nuevas historias del mundo. Nos vemos en el siguiente video.